Estás escuchando My Type of Radio, un podcast de desarrollo web en español. Somos Axel Martínez, Arturo Mosqueda. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva instancia de My Type of Radio. Soy Axel Martínez y estoy aquí para compartirles esta segunda parte del review, del análisis que estamos haciendo de el talk de Lori Voss en la JSConf de México, que se llevó a cabo en noviembre del 2021. Y bueno, esta es la segunda parte, como ya dije. Hay otras dos secciones que queremos abordar con el talk de Lori. Lo vamos a seguir reproduciendo así como él lo dijo. Te vamos a poner el audio y te vamos a contar qué onda con pues lo que va diciendo, ¿no? Bueno, ojalá que te agrade, ojalá que te haya gustado la primera parte y por eso estés en esta segunda. Si no te habías dado cuenta que esta era la segunda, bueno, ahí está también el otro episodio listado en nuestra página mytypeof.dev, mytypeof.dev. Ahí está nuestra página con todos los episodios disponibles. También nos encuentras en un montón de plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y un montón de otras aplicaciones específicas para podcasts, ¿no? Podchaser y bueno, más. Sin más preámbulos, te voy a dejar ya con el contenido. Ojalá que te agrade y aquí andamos. So now we come to our third section, the real core of our data, which is technology choices. Not who's doing it or what we're doing, but how. We have some special ways of measuring this that it's worth taking a second to explain. Que esta es como que la parte interesante, la que todos queremos escuchar, de cómo estamos haciendo las cosas, qué tecnologías estamos usando, qué herramientas estamos aprovechando y cómo las estamos como que repartiendo entre nosotros, ¿no? I'm going to show you a bunch of graphs that look like this. The size of the bubbles is how aware people are of a technology. How far to the right is how many people are actually using it, and how high up it is a ratio that we call the satisfaction score. If more people want to use your technology more, then your satisfaction score is over 1.0. If your satisfaction score is less than 1.0, that means that more people say that they want to use your technology less than they do right now. Ok, y para esto vienen un montón de gráficas muy interesantes en las que tenemos dos ejes, pero además tenemos el tamaño de una bolita que representa pues la tecnología. En los dos ejes te puedes mover hacia arriba y abajo y a la izquierda y derecha. Si te mueves hacia arriba y abajo es qué tan felices están tus usuarios, qué tan contentos están con tu tecnología. Y entre más arriba es más contentos y entre más abajo es menos contentos. Abajo del 1.0 es de verdad quieren usarlo lo menos que se pueda y arriba del 1 es lo quieren utilizar más. Luego a la izquierda y derecha es qué tanto realmente se está utilizando. O sea, cuánta gente está utilizando la tecnología. Entonces más pegado a la izquierda pues es más pegado al 0 y más a la derecha va creciendo la cantidad de usuarios, ¿no? Y luego el tamaño del puntito, porque son una distribución de puntitos, te dice qué tanto se conoce esta tecnología, ¿va? Entonces, ¿qué tanto se conoce? El tamaño del puntito. ¿Qué tan arriba o qué tan abajo está? Es la satisfacción. Y el uso que se le da es más a la izquierda o más a la derecha. Entonces te voy a platicar mientras vaya viendo estas slides cómo se ven esos puntitos y en qué parte de la gráfica se ven, ¿va? I'll also show you a few graphs like this, which show how these numbers changed from 2020 to 2021. If you go to the right, that means you gained users. If you go left, you lost users. If you go up, your users got happier. If you go down, your users got less happy. You'll see that a very common pattern as a technology gains users is it loses satisfaction, since early users tend to be a better fit than later adopters. Y también hay otra que compara los años en la encuesta. Entonces dice, comparamos 2020 contra 2021 y te decimos quién ganó usuarios, quién los perdió, o más bien dónde queda el puntito si se recorrió, qué tan contentos están sus usuarios o qué tan a disgusto fueron quedando conforme pasó el tiempo, ¿no? O sea, en el cambio de año.
Si el puntito se movió más hacia arriba, si se movió más hacia abajo, más a la izquierda o más a la derecha, hay un cambio de año con año. Entonces esa gráfica también la va a presentar para diferentes tecnologías. The first technology choice we looked at was the start of the process, which is design. This is a great example of how these graphs work. Entonces aquí estamos viendo un slide de las herramientas de diseño y el título es Figma se lleva la delantera en cuanto a diseño. Y está muy interesante. A ver si explica un poco más por qué. You can see that everyone has heard of Adobe XD. The bubble is huge, but usage is only 36%. Satisfaction is 1.4, so its users are happy, but Figma blows it and everything else away. Figma's usage is 62%, and its satisfaction score is 8.8. Nearly everybody else on this graph is below 1.0, so they have unhappy users. Entonces, dice, este es el ejemplo perfecto y te lo voy a contar. Tenemos un Figma que está hasta arriba, hasta la derecha, y es pues bastante grande el punto. Y lo que está diciendo es, tuvo más del 60% de uso, pero además tuvo un nivel de satisfacción del 8 punto y cachito, dijo, ¿no? Aquí en el slide no se ve, por eso no todos los porcentajes cerrados, pero está lejísimos de todos los demás. Tenemos en este slide, por si has escuchado de ellos, está Framer, Adobe XD, Balsamiq, Sketch, Zeppelin y también InVision. De esos yo he utilizado, creo que Sketch, InVision y Zeppelin, además de Figma. Entonces, muy interesante porque Adobe XD pues tiene más o menos el mismo tamaño de bolita que Figma, pero está pues abajo, cerca del pasadito del 1.0 que dijimos están satisfechos, pero ni siquiera le llega cerca al 8 punto y cachito de Figma, ¿no? Entonces, pues la gente está usando y está disfrutando mucho Figma, que eso es la conclusión de este slide. A big category of our questions was about CMS, or Content Management Systems. The reason that we spent a lot of time on it is because of the answer to another question, which was, what third-party APIs do you use to put your site together? The most popular one was authentication, but there's no mystery in that question. People use Google, Facebook, Twitter, and GitHub to log in. The next, however, was content management systems, and there the field is much more crowded. Because there are so many CMS, we had to split them up into groups. Ok. Hay una pregunta que dice Third Party Services by Usage. O un análisis, pues. Lo que dice es, ¿a qué servicios de terceros estás incorporando en tus proyectos, ¿no? Entonces, uno es la autenticación de usuarios. Luego tenemos los Headless CMS, los Content Management Systems, que es de lo que habló Lori. Luego tenemos el manejo de assets, de imágenes, de videos, etcétera, de audio. Y luego las bases de datos Headless. Y por último, el Headless e-commerce, ¿no? Entonces, igual estos, como te los dije, están en una escalerita. El más grande es 55% de autenticación de usuarios. Luego 53% de los CMS, 45% de la administración de imágenes y assets. Luego el 36% de las bases de datos de terceros y 24% de los e-commerce. The first group is traditional CMS. The unsurprising leader here is WordPress at 39% usage, with Drupal at 13% usage. But they both have low satisfaction scores, well under 1.0. Entonces dijo que se iba a enfocar un poquito en los CMS, ¿no? Y aquí pues WordPress es el rey en cuanto al uso, porque lo tenemos en casi 40%, no me fijé qué fue lo que dijo, pero casi 40%, y la bolita pues es grande porque ya muchos lo conocemos, ya sabemos por lo menos qué es, y lo único es que no está en un nivel de satisfacción así como muy alto. El que sí está, por ejemplo, es Ghost, que tiene una bolita un poco más pequeña, a lo mejor no todo el mundo lo ha escuchado. Y luego todavía tenemos una mucho más pequeña que se llama Forestry, y es súper pequeñita comparada con las demás. Pero ambas están arriba del 1, están pegándole al 1.5% de nivel de satisfacción, lo cual pues es muy bueno para ellos. Y luego tenemos a Drupal también, que está por debajo del 0.5% de satisfacción, y digamos que cerquita del nivel de uso de Forestry y de Ghost en
que será como el 12% más o menos, ¿no? There's a newer group called the headless CMS. These don't try to provide any design input. They just allow you to supply and edit content, and they provide an API for you to incorporate it into your site. WordPress has an API as well, and if you use it in headless mode, it's also very popular, and importantly, its satisfaction rises to over 1.0. But in this category, Contentful is the leader, and its users are twice as happy as WordPress. Luego lo que dice es, pues lo partimos en los que te dije hace ratito, en los, digamos, CMS tradicionales, los que conocimos desde que empezaron a funcionar, a salir, y luego llegaron los Headless CMS, en los que lo único que buscan ellos es darte una manera de crear tu contenido y luego tú te encargas de mostrarlo, ¿va? Entonces aquí solamente agregas todo, digamos, como en un dashboard, en una plataforma así, y luego te dejan una API libre para ti, para que tú puedas consumir esa, y ya sea con tu, no sé, Next o con React puro y duro, así nada más, y cosas así, ¿no? Entonces en esta tenemos varios. Tenemos WordPress en su modo, digamos, headless, porque bueno, ellos también se subieron a como tren, ¿no? A la tendencia de dejarte solamente la API y no dedicarse a nada más. Entonces tenemos WordPress, Contentful, Strapi, Sanity, Prismic, Content Stack y Agility CMS. Lo que está muy interesante es que WordPress tiene mucho uso. Otra vez, estamos hasta casi la derecha, en el 20 cachito %. La bolita pues es más o menos de buen tamaño. Creo que es la más grande que puedo ver aquí en el slide. Y está arribita del 1.0, o sea que sí hay satisfacción, sí están, digamos, contentos los devs que lo usan, ¿no? Pero hay varios que están más arriba, y el que dijo Lori es Contentful, que si bien su bolita no es tan grande, o sea, no hay mucha gente que lo conozca tanto, es poquito más pequeñita que la de WordPress, sí está por arriba del 2.0 de satisfacción, ¿va? Y poquito más arriba también del 20 y tantos % de WordPress. Digamos que como si WordPress fuera 21, ellos están en el 23 o algo así, ¿no? Entonces Contentful sería interesante para que le des una checada, tal vez. Luego tenemos a Sanity, que sería el siguiente más interesante, que es, a lo mejor no tiene tanto uso, su bolita es aún más pequeña que la de Contentful, pero está, digamos, en el 12.5% de uso. Y también lo tenemos por arriba del 3.0 de satisfacción. Entonces, a mí se me hace que ese es uno de los que yo voy a revisar pronto, porque se me hace muy, muy interesante la propuesta. Y bueno, el hecho de que tenga un nivel de satisfacción tan alto, pues está padre. El nivel de awareness, que tanto la gente lo conoce, no es muy grande, pero pues vamos a ver. A newer category is what I'm calling the design-led CMS. These tools make the visuals of the content a priority, and they provide sophisticated visual editors, often with libraries of templates to help you get started. A surprise to me was that the leader here is Wix, although its satisfaction is well below 1.0. Webflow is both popular and has happy users, as does Builder. Luego también separó a los CMS que tenían el enfoque un poco más del otro lado ahora, en cuanto al diseño de cómo se ve tu contenido, ¿no? Entonces le dan prioridad a esa parte. Y Wix tiene bastante uso, poquito más del 11% tal vez, pero su nivel de satisfacción no es como tan grande, quedó por debajo del 0.5, ¿no? Pues no parece que la gente esté muy contenta con él. Con el que sí parecen estar contentos es con Webflow, que tiene un nivel de satisfacción arriba del 1.0. Su esferita no es tan grande, pero pues sí hay gente que ya lo conoce. Y luego tenemos a Builder, que es todavía como un poquito más arriba. La bolita ni siquiera se ve, solo puedes ver el tag ahí, que arriba del 1.0, ¿no? Luego está otro que se llama Weebly y Squarespace, que bueno, yo he visto muchísimo anunciado en videos de YouTube como patrocinadores de YouTubers y cosas así. Squarespace está por ahí también. Putting all of those together, you can get a broader picture of the CMS space.
WordPress is strongest by usage, Sanity is strongest by satisfaction, and Contentful is the most popular option that still has happy users. But now let's look at year-on-year changes in this data. We weren't tracking everyone last year, so we don't have everyone's year-on-year changes, but you can still see some big changes. Strappy and Sanity both gained a lot of usage and lost steeply in satisfaction. This is that pattern that I mentioned we would see. Keep in mind that they both have very high absolute satisfaction. Their users are very happy. They're just less happy than they were last year. Ok, y aquí esta es la primera en la que los compara año con año. Y lo que está diciendo pues eso, ¿no? Strappy ganó muchísimos usuarios. Bueno, no sé si muchísimos, pero ganó usuarios. Sanity también, pero ambos perdieron niveles de satisfacción. En general, lo que dice es en general, no es necesariamente que se hayan ido en picada, sino que mientras más usuarios tienes y más pasa el tiempo, un poco más va bajando tu nivel de satisfacción en general, ¿no? Porque la perspectiva pues va cambiando. Y pues tenemos a WordPress, que casi no se movió. Tenemos a, no sé, Drupal, que igual tal vez no se movió tanto, pero sus niveles no están como tan gachitos como estos de que te acabamos de decir, Strappy y Sanity. The other obvious change of note is WordPress, which is losing usage. And although its users are unhappy, unsurprisingly, the ones who've stuck with it are the ones who are happiest. What to take away from all of this? Well, there's no clear leaders in the CMS space, but I would say that headless CMS as a category is currently the strongest one, and Contentful is the leader there, with Strappy and Sanity both strong options to look at. If you want a strong visual editor, Webflow seems to be the right choice. Entonces, ya para terminar esta sección, platicando de los CMS, dice, las conclusiones son Headless CMS, parece el tipo como más popular de CMS. Contentful es la mejor como alternativa, digamos, en este mundo de los Headless CMS. Sería como lo más prudente ir por algo así. Luego Strappy y Sanity también vale la pena que los consideremos. Ya te había dicho, a mí me llama la atención Sanity por varias cosas. Y luego tenemos Webflow como el líder de este espacio de los CMS, en los que pues tienes como un arrastrar y soltar y poner tu contenido de la manera en la que quieres que al final se vea. Pero bueno, estamos a punto de movernos a la siguiente sección y déjame, le pongo play. Our next set of data is about programming languages, and I am not going to be recommending a programming language to anyone because everyone's tastes are very different and very strong. Entonces no va a recomendar un lenguaje en particular a nadie. Cada quien tiene sus gustos y pues pueden ser como muy fuertes, ¿no? Y además son muy diferentes los gustos de cada quien. Y bueno, ahorita vamos a ver cómo está este ecosistema. But it is interesting to see the breakdown because the results are something of a surprise. JavaScript amongst web developers is nearly universal at 96%, but at 67%, the next most used language is good old... Ajá, a ver, ¿adivinaste? 90 y tantos %, 96 creo que dijo, es JavaScript. Creo que esta es una parte un poco obvia para quienes estamos en este ecosistema ya, en este mundo del desarrollo web. JavaScript es universal, ¿no? Es lo que dice aquí su slide. Y bueno, después dice viene un 60 y creo que dijo 7% de otro lenguaje que tiene muchísimo uso en desarrollo web. ¿Adivina cuál es? Chan, chan, chan. SQL. TypeScript comes in very strong at 60%, and then Bash, shell scripting, comes in at 52%. Entonces los que siguen serían TypeScript y Shell, para hacer como tus shell scripts en Bash. Y eso es algo interesante. Pero bueno, ya te dejo que lo escuches más bien. I think the biggest surprise here is TypeScript. TypeScript claims to be just JavaScript, but TypeScript developers don't seem to think that. They call themselves TypeScript developers. They don't call themselves JavaScript developers. TypeScript is at 60% usage overall, but 15% of users identify TypeScript as their primary programming language over JavaScript. Ok. Muy interesante que dice, bueno, TypeScript es como el 60 y cachito % de uso en general, pero
Dice, las personas que lo utilizan se consideran a ellos mismos o a ellas mismas developers de TypeScript. O sea, no dicen yo soy un JavaScript developer que usa TypeScript, o no juntaron esos dos, digamos, en uno solo. Aunque uno de los argumentos de TypeScript para existir es, pues yo soy JavaScript, solo que con un poco de extra encima, ¿no? Me encantaría que tuviéramos una instancia dedicada a TypeScript. Eso está también aquí en la lista de pendientes para las nuevas instancias. Una lista bastante grande. Pero, bueno, para que lo tengas en cuenta, ¿no? Entonces, según esta encuesta, los desarrolladores que usan TypeScript se consideran a sí mismos o consideran al lenguaje como algo independiente, como algo, como su propio lenguaje, ¿no? Que no es necesariamente algo malo, solamente es algo pues que llama la atención. While 55% of people say that JavaScript is their primary programming language. What about the year-on-year changes in the language data? There's a ton to talk about here. Obviously, TypeScript is gaining a ton of share and its users are happier than they were before, which is unusual. In the bottom right, Rust and Swift are gaining users but falling in satisfaction, which is much more like the usual pattern. In the top left, you can see that PHP is mostly static, and Ruby and Bash are both losing share. And then there's the bottom left. JavaScript is losing share and losing satisfaction. Chan, chan. Muy loco que se puso esto ya. Porque dice, lo primero que hay que notar es TypeScript. Aquí yo estoy viendo la gráfica, entonces tenemos acuarte hasta la derecha que tantos lo usan, y hacia arriba y abajo qué tan satisfechos están. Entonces, muy a la derecha y muy arriba está TypeScript, y es lo que dice, o sea, creció en uso pero también en satisfacción, lo que está, pues no es normal, ¿no? Y bueno, algo bueno debe decir de la experiencia de uso de TypeScript, que ya te digo, me gustaría tener un episodio, una instancia acerca de eso. Luego dice, tenemos a Swift y a Rust, que son lenguajes pues que ya sabemos que son muy rápidos, uno especialmente orientado como para hacer las aplicaciones de macOS o iOS, ese ecosistema, y el otro igual para ser muy muy eficiente con los recursos, y que hay muchas herramientas nuevas que se están haciendo en Rust para hacer cosas rápidas y bien, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que dice es, bajó un poquito el usage, la cantidad de usuarios que lo utilizan, y también bajó un poquito la satisfacción, al igual que con Swift, lo cual pues no era para sorprenderse. Y JavaScript está perdiendo un poco de uso y también un poco de satisfacción. Dice PHP se quedó pues ahí más o menos. Y bueno, por ahí tenemos también en este slide a Shell, a Go, se ve por ahí C#, C++, Python y así, ¿no? Entonces de la gente que contestó, pues seguramente has escuchado de todos estos lenguajes o los has utilizado, y bueno, ahí está también representado en esta gráfica. What is going on there? What I think this shows is a larger problem for the JavaScript language, which is that it is overextended. If you want to make a website in 2021, you have to use JavaScript or TypeScript. That's not good. It means that people who don't like JavaScript, people who aren't, they're going to have to use it even though they hate it. People who aren't happy in a language are not going to write it well. We have to free the web from JavaScript. Este es uno de los puntos interesantes, y por lo que una de las como partes importantes de por qué me llamó mucho la atención este talk. Dice en su slide de aquí, que ya cambió, dice la trampa de JavaScript. Los desarrolladores escribiendo para web están forzados a utilizar JavaScript o TypeScript, dice, ¿no? En su caso. Y eso no puede ser muy positivo, porque hay mucha gente a la que no le gusta la ergonomía, la sintaxis, la ideología de cómo se utiliza JavaScript, el lenguaje como tal. Y entonces la gente que no está contenta con el lenguaje no lo va a escribir bien, no va a hacer unas aplicaciones, digamos, de la mejor manera, ¿no? Con buenos estándares, buenas prácticas, etcétera, etcétera. Y es algo que deberíamos cambiar, dice Lori. Deberíamos liberar a la web de JavaScript. ¿Tú qué opinas? Déjanos un comentario por ahí en Twitter, en Instagram o Facebook. Ya sabes, @mytypeofradio, todo junto, para saber qué piensas tú al respecto. Yo te digo mi opinión después. One possible route for doing that is WebAssembly or WASM.
WASM provides a mechanism for any programming language to be compiled down to a simple form that can be executed at near native speeds inside the browser. People have done this with Rust and Go, and they've even done it with Python and PHP by including the interpreter along with the compilation. This is a very exciting development. But what does all this mean for you? Well, JavaScript for the moment still seems to be pretty inescapable, but learning TypeScript looks like a good choice, or at least good for your career. I think of TypeScript as a big project's choice. It is essentially automated testing, and tests are great as your team scales up. On smaller projects, I prefer JavaScript, but then I prefer JavaScript anyway, so what do I know? Ok. Dice, una de las formas en las que podríamos liberar a la web de JavaScript, de las garras de JavaScript, es utilizar WebAssembly, ¿no? Que también es otro tema que a mí me encantaría explorar un poco más contigo aquí en este podcast. Y dice, bueno, también conocido como WASM, ¿no? WASM, WebAssembly. La idea que es aquí, que puedas tener otros lenguajes con los que sí estás cómodo, donde te gusta la ergonomía, donde te gusta la sintaxis, la ideología de cómo se utiliza. Y del código que tú escribes ahí, compiles a algo que el navegador entienda, y entonces puedas crear tus aplicaciones en el lenguaje que pues para ti sea más cómodo, para ti sea más eficiente escribir, por ejemplo, ¿no? Y que no te veas obligado o obligada a escribir en un lenguaje que no te gusta. Entonces, bueno, dice eso podría venir, ¿no? Tiene un rato que WASM existe y que medio está disponible y que podrías realmente jugar con él. Pero bueno, hay otras cosas ahí involucradas. Entonces, dejámoslo por ahí, así como él lo dejó, como una alternativa, ¿no? Que podría venir en el futuro. Y luego vienen las conclusiones acerca de los lenguajes. Dice, JavaScript is inescapable for now. No podemos escaparnos de JavaScript. Vamos a tener que utilizarlo, aprenderlo, moverle un poquito en algún punto de nuestra carrera si estamos haciendo web dev. Y dice, bueno, después, learning TypeScript is a good idea. Especialmente dice, si trabajas en una compañía grande, si lo estás, si las aplicaciones que creas están dentro como de estas big companies, en el enterprise y cosas así, vale la pena aprender TypeScript porque tiene pues muchas ventajas, ¿no? Pero dice, bueno, yo prefiero escribir JavaScript de todos modos, entonces realmente no estoy así como bien en contexto y así, ¿no? Pero ahí está. Entonces, eso es un poquito de lo que se puede ver en los resultados de esta encuesta de Netlify con respecto a los lenguajes. Now for a very quick section, we didn't ask about a lot of backend technologies, but we were interested in what people were using. Some answers were obvious and unsurprising. Containers like Docker and orchestration like Kubernetes are very popular, and lots of people use microservices. Ok, dice que no hubo una pregunta muy específica, pero sí tiene por aquí un slide de las técnicas de server side, ¿no? Y bueno, lo que es Docker es muy popular, Kubernetes también, orchestration, todas esas cosas que son más como de la gente que le sabe mover a lo de la infraestructura y cosas así. Pero bueno, aquí están representadas como digo, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, containers, que su uso está pegándole al 50% y su satisfacción casi, digamos que está como en el 3 y cachito, 3.5 por ahí. Es que estoy viendo el slide nada más, no puedo como poner mi mouse encima del slide ni nada, pero seguramente ahí puedes ver la información más detallada, ¿no? Y con más exactitud, supongo. Algo que me llama la atención aquí, pues a lo mejor los microservicios, que también es otro tema que me encantaría tomar por ahí. Los microservicios están arriba del 4, entre el 4 y el 6, o sea que digamos en el 5, en el 5.0 de satisfacción, y un poquito arriba del 42%, ¿no? Entonces están los microservicios como técnica, están un poquito arriba de los contenedores. Orchestration en su caso está más abajo de containers en satisfacción,
como por ahí del 2.3, y más a la izquierda significa que hay menos personas que le mueven a esta parte de orchestration, ¿no? Y bueno, aquí no estoy muy seguro, no conozco demasiadas cosas, entonces así lo voy a dejar. Pero tenemos otras técnicas, otros conceptos, como dice aquí, Functions as a Service, Gateways, Event Hubs, y bueno, ahí está esa información. But there was a surprise in this data, and it was serverless functions. Netlify has built-in support for serverless functions, so obviously we are big fans, but we were not prepared for the finding that 46% of people say that they are using serverless functions. That is nearly half of developers. That makes it an extremely mainstream choice. That explains why a lot of the frameworks that we're about to look at in the next section have made serverless functions a first-class feature of their framework. Which brings us to our final and biggest question, which is about web frameworks. Ay, sorry, se me fue. Lo que estaba diciendo antes es que hay un montón de gente que está utilizando estos serverless functions, y es un 46%, casi la mitad de los que contestaron ya utilizan estos serverless functions. Otro tema muy bueno, que bueno, básicamente es la nueva forma en la que se está implementando toda esta parte del desarrollo web. En muchas de las aplicaciones podrías aprovechar esta técnica, ¿no? Esta como metodología, pero está bien dicho técnica, como en su slide. Entonces vale la pena que empecemos a checar más a fondo de qué se trata eso, ¿no? Hay varios servicios que pues ya las proveen y está muy interesante toda esa parte. Which brings us to our final and biggest question, which is about web frameworks. There are thousands of them. People constantly argue about them. What's good and what's bad and how to use them properly. Sí. But let's step back for a second first and ask, why use a framework at all? Believe it or not, there was a time before web frameworks were invented, and I was a web developer then as well, and I'm here to tell you that it sucked. Every company had their own special snowflake of a web application, and they all did roughly the same thing, and they all did it slightly differently. So hiring somebody to work on your application was a process that could take weeks or months as they slowly learned the architecture and the idioms that your company had invented for itself. Entonces, dice, ahora nos vamos a meter con los web frameworks, y aquí pues ya sabemos, ¿no? Todo el mundo siempre está discutiendo de cuál es el bueno, cuál no está bien, por qué uno sí, por qué otro no. Pero hubo un tiempo en el que ni siquiera existían, y entonces desde ese tiempo pues apestaba realmente, ¿no? Porque era muy común que entraras a una empresa donde pues cada quien había hecho su propio framework para desarrollar su aplicación, y entonces el tiempo que te tomaba aprender este framework, los idioms, dice, todos los pequeños conceptos que estaban alrededor de la lógica de negocio, pues era tiempo que no podías usar para realmente escribir tu feature o escribir o arreglar algo, ¿no? Especialmente esa última parte. Ruby on Rails changed the way the web development industry works. Suddenly your onboarding time was 0. People knew how to build a Rails app, and you could just hire somebody who knew how to build a Rails app. And it did that even though Ruby had some real performance problems at the time. The advantage of a framework is not really a technical one, it's a human one. Having other people know how your application works is a massive benefit. It almost doesn't matter what framework you pick because they'll all help you go faster. More people will help you find bugs, more people will answer questions, more people will ship plugins for it, more people will write documentation for it. But above all, you can hire people who already know how to work on your app. Frameworks may claim to help you scale your app, and some of them may even actually do that, but what they definitely do, is help you scale your team. La parte técnica de utilizar un framework, dice, es lo de menos, ¿no? La parte más importante de utilizar un framework es acerca de cómo puedes involucrar a la gente, cómo puedes, lo que dijimos, traer gente que ya conoce la metodología o la ideología, los paradigmas que se usan ahí, y simplemente montar eso sobre la lógica de negocio, ¿no? Que es lo que te importa.
contratar gente, traer a personas que te puedan ayudar, independientemente, como yo lo veo, es independientemente de si eres open source o no en este framework que estás usando, que ahora en estos tiempos modernos la mayoría son. Entonces puedes encontrar errores o estos bugs mucho más fácil y repararlos. Si no eres tú el que te está dando mantenimiento, pues el maintainer del framework u otras personas que están contribuyendo. Y todo ese tipo de cosas es lo que lo hace más relevante en cuanto a las ventajas sociales, digamos, más allá de las ventajas técnicas. Eso es, a lo mejor hay uno que te ayuda como a hacer más escalable o a hacer mejor el performance, cosas así, pero en realidad para lo que te sirve el framework en la vida real, pues es a poder integrar a las personas, ¿no? So in our data, we asked about 32 different frameworks, which is a lot. So like CMSs, we had to split them up into a couple of groups. The first is a very small crew known as component libraries. These do the very basics, and you do the rest, or use an additional framework on top of them. The biggest is React, and React is huge. 67% of people are using it, 2/3. We're going to talk more about React later. But Vue is also a very popular choice, and Svelte is doing quite well as well, and they all have very high satisfaction scores. People love using component libraries. Entonces aquí tuvieron una comparativa de, no sé qué dijo, 30 y tantos frameworks, y también como los CMS los tuvieron que compartir en categorías. Y la primera es estos que te ayudan con la UI, ¿no? La parte de, pues, la interfaz de usuario, de donde van a hacer clic, donde van a poner sus datos, donde van a ver la información, etcétera, etcétera. Entonces, dice aquí, pues tenemos en esta gráfica, donde está el slide, están React, Vue y también Svelte. React, pues se lleva a todas, como siempre, en un 67% de uso, que es pues el que más tiene uso, seguido por Vue, que está por ahí del, qué sé yo, 40 y cachito. Necesito ver los resultados como por mi cuenta, pero en el slide se ve por ahí. Y luego Svelte, que no llega al 25%. Pero aquí viene algo interesante, que React, o sea, aunque todos tienen, ya lo dijo Lori, todos tienen un nivel de satisfacción pues bastante elevado. Mira, todos están arriba del 4.0. Acuérdate que el nivel mínimo es 1.0 y de ahí para abajo es no satisfechos y de ahí para arriba es bien satisfechos. React está por ahí del 4, está pegadito al 4. Vue pegadito al 5, o sea, arriba del 5, arriba del 4, React, arriba del 5, Vue. Y arriba de Vue, antes de llegar al 6, está Svelte. Entonces, está muy, muy interesante. Svelte, arriba a la izquierda, digamos en este único cuadrante que se ve, porque no hay necesidad de mostrar los otros. Arriba a la izquierda queda Svelte, o sea, bastante satisfecha la gente, aunque no hay muchísimas personas que lo usen. Vue se queda en medio, entre Svelte y React, un poquito abajo de Svelte y un poquito arriba de React, en la parte media, digamos, ahí. Y bueno, por último tenemos a React. Entonces, muy, muy, muy interesante. Especialmente porque estos son resultados que obtuvieron pues el año pasado, ¿no? Entonces, ahora ya se vienen otras encuestas y otros resultados para este nuevo año, 2022, que ya estaremos analizando, digamos, a lo mejor el próximo año o a finales de este mismo. Y vamos a ver qué tanto se ha movido esto, ¿no? ¿Cuál es la percepción que se tiene al respecto de estos frameworks en la comunidad? Pero hay que seguirle, a ver qué más hay. Then there's static site generators, or SSGs. These are the unframeworks. They produce flat HTML to the user and little or no JavaScript on the client side, but they save you a lot of work on the server side. The current winner in this category is Gatsby, but we'll see in a little later why that choice might not be so simple. Another possibility is Eleventy, which is smaller, but has huge satisfaction. Ok, luego siguen los on-frameworks, creo que le dijo. Esto que le dicen el server-side generated content es un tema muy interesante en el que, bueno, tienes un framework que lo que te va a arrojar es HTML, CSS y JS. Se oye bien raro, ¿no? Bueno, esos realmente son como para páginas estáticas donde tu contenido pues es un poco menos dinámico, no es una aplicación como tal, vaya. Entonces, un blog, por ejemplo, es un ejemplo excelente. Y
Dice aquí, Gatsby lleva la delantera por bastante, déjame decirte. No llega al 40% de uso, pero está muy alejado de los demás. Los demás apenas van llegando al 20%, ¿no? El nivel de satisfacción está por arriba del 1, sí, casi llegando al 2, pero ¿qué crees? Hay otro que se llama 11T, que es otro de estos, que está llegando al, si no es que pasó el 6.0% de satisfacción. Y, perdón, el 6.0, porque estos no son porcentajes. El 6.0 de satisfacción, y eso es algo que, dice, pues llama la atención, ¿no? Es un proyecto más pequeño, es un proyecto más nuevo, es una comunidad pues más pequeña, como se puede ver o como puedes escuchar, y eso vuelve un poco difícil la decisión de usar Gatsby o no. Dice, ahorita les voy a explicar por qué. Pero bueno, en esta slide tenemos Gatsby, como ya dije, 11T, y luego tenemos Hugo, Jekyll, Hexo y Gritsum también. Entonces, ahí yo utilicé alguna vez Hugo, estaba padre, estaba muy ergonómico, igual que Jekyll, nada más que Jekyll creo que necesitas, si no me equivoco, es en Ruby y Hugo es en JavaScript, es como esa diferencia. Ah, no, perdón, creo que era Hexo, el que se parece un poco más a Jekyll. La verdad ya no me acuerdo. Pero al final tenemos Gritsum, que ese sí lo he utilizado, de hecho eso es con lo que hice mi página web personal. Gritsum es, digamos, el Gatsby para Vue, ¿no? Esa es un poco como la idea. Pero bueno, ahí está. Another possibility is 11T, which is smaller, but has huge satisfaction. The next group is kitchen sink frameworks, because they do everything and the kitchen sink. The major outliers in this data are already clear. Next.js, which is closely tied to React, has 43% usage and sky-high satisfaction. Nuxt, which is closely associated with Vue, is roughly as popular relative to Next as Vue is to React, so it's about half at 25%. SvelteKit is tied to Svelte, obviously, and it corresponds roughly to the popularity of that library at 8%. Y bueno, los que siguen son los Kitchen Sink Frameworks, que es como el framework para el framework, como Next. Y bueno, ese ya sabemos es el más popular y tiene un nivel de satisfacción muy grande. Luego está Nuxt también, que es la versión de Next para Vue. Bueno, ya no es así realmente, pero fue inspirado con esas bases en sus orígenes. Y luego tenemos a SvelteKit, que es básicamente esa misma idea, ¿no? Tienes un framework para el framework. Y bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Bien rápido, SvelteKit no lo conozco la verdad, pero Nuxt, y por lo que entiendo Next es, tienes por ejemplo, el routing es automágico porque tú creas tus carpetas y eso te va a dar como todas las rutas que necesitas y no tienes que crear una configuración manual del router, por ejemplo, ¿no? Y cosas muy interesantes como esas. Luego tenemos otros varios frameworks que están aquí, que son los Kitchen Sink. Déjate los digo bien rápido nada más. Está por ejemplo Angular 2 aquí. Dejaron a Vuepress, Meteor, Zapper, Happy, Ember, Redwood.js, Blitz y Remix. Está interesante esta clasificación y te digo porque, por ejemplo, uno que no mencioné fue Vite y creo que ese va a hablar un poquito del después, que realmente pues no cabría en esta categoría, según yo. Pero Meteor, Redwood y ya. Esos dos se parecen entre sí, pero van más allá, en mi opinión, de lo que podría ser Next o Nuxt, ¿no? De SvelteKit no puedo hablar mucho, pero creo que la misma idea. Porque Meteor te da un montón de cosas además, o sea, te da toda la parte de la base de datos, por ejemplo, el deployment, el hacer las aplicaciones directamente para escritorio o para móviles con tu mismo codebase. Por eso digo, no sé, me llamó la atención. Hay varias cosas muy interesantes ahí. Y sí, una instancia de Meteor va a ser buenísimo platicar de eso. Redwood también escuché hace poquito de él y te digo, es muy, muy similar. Lo que hace Redwood en cambio de Meteor, que hace como las cosas a su manera, es tomar
como un stack de tecnologías que para que no te rompas la cabeza escogiendo, dicen pues ya aquí está. Entonces vas a usar esta base de datos, esta capa de datos, esta UI y esta forma de comunicar unos con otros. Entonces tú ya nada más dedícate a la lógica de negocio y no te preocupes por más, ¿no? Es un poquito esa idea, pero estamos tomando, ellos dicen como esa parte de lo que ya existe. Entonces, por ejemplo, GraphQL, React y cosas así ya están incluidas y no son cosas que ellos mantienen, sino lo que mantienen es como este aglomerado de cosas, ¿no? A diferencia de Meteor, que ellos proveen, digamos, como la base, y sí le puedes como cambiar la UI, por ejemplo, tiene soporte para otros frameworks, pero en su base, en su origen, pues es Mongo y una capa de datos específica de ellos, hecha por ellos, mantenida por ellos y bla bla bla. Entonces, bueno, ahí un poquito de la idea. Por eso digo que me llamó mucho la atención esta clasificación así, porque más bien está como muy genérica, tiene muchas más cosas ahí que solamente, bueno, estos tres de los que habló Lori. Vite is a newcomer and a bit of an exception because it's not tied to any particular component library. It can work with React or Vue or Svelte and a number of other component models. It can also be configured to work like an SSG, which is true of several of these kitchen sinks. Vite has amazing satisfaction and usage is already at 14%. SvelteKit is built on Vite. Sí, te digo, a lo mejor es un poco por lo nuevo que era Vite en ese momento, que realmente no sabíamos exactamente dónde clasificarlo, pero Vite es más una herramienta como para hacer tu bundling, para hacer tu entorno de desarrollo, cosas así. Ya platicamos, de hecho, con Patak y estuvo buenísima esa charla, así que métete a aquella instancia una vez que termines esta para que aprendas más de Vite y de qué se trata y para qué sirve y bla bla bla, que te digo, realmente no cabía mucho aquí, más bien podríamos pensar en Webpack, Parcel, cosas así, ¿no? Al categorizar Vite. Then that data begins to get too crowded, so let's zoom into these frameworks that have less than 10% share. This is a mix of very old and very new frameworks. Ember, Meteor, and Happy are older. Redwood.js, Remix, and Blitz are all very new. Remix is so new that the public can't even use it yet, and yet somehow it has 3% reported usage. So I guess the people in the beta really like it. Luego si hacemos un zoom un poco más a los que no tienen tan grande su bolita, ya no solo de las bolitas, pero ya acuérdate que hay unas bolitas que dicen el tamaño del uso del framework. Dice, entonces tenemos por ejemplo a unos viejos y unos nuevos, Meteor, Ember, Happy, que son frameworks que ya existen desde hace mucho, y luego tenemos Blitz, Redwood, Zapper. Dice, por ejemplo, también está Remix, que ni siquiera aparece aquí en la gráfica, pero sí está en un label ahí mencionado. Entonces, muy interesante pues todo el ecosistema, ¿no? Now let's look at the other type of data, which is the year-on-year changes. First off, in the top right, React has grown while maintaining its level of satisfaction. That is a huge accomplishment when you're already so big. But Next.js added more than 20% share since last year. And has also managed to improve its satisfaction score, which is incredibly impressive. Over in the bottom right, we'll see the pattern that we've come to expect. Eleventy, Nest, Preact, and VuePress, they form this neat straight line down and to the right. The bigger they got, the more satisfaction that they shed. Ok. Y bueno, algo interesante aquí dice, ahora vamos a ver qué tanto se movió su utilización y su nivel de satisfacción con el cambio de año, ¿no? Año con año. Entonces, entre 2020 y 2021, Next ganó usuarios y también ganó satisfacción, lo cual es muy, muy bueno, habla muy bien de la tecnología. Y luego dice, tenemos algo muy interesante, que es una línea recta, casi recta, en donde aparece VuePress, Preact Nest y Eleventy también, que dice, entre más uso iban ganando, menos satisfacción iban teniendo, ¿no? Que eso es un poco más normal. The same happened, though less so, to bigger frameworks like Vue and Svelte and Nuxt. There were a bunch that didn't change much, and then there was Gatsby, which unfortunately shed users and satisfaction, which I think makes your choice of SSG in 2021 a little bit harder. One thing that I'm not tracking in this data that I promise to do a better job of in future is tracking usage of web components.
Browsers have native support for web components, and there are some famous large-scale implementations of them, but it's quite a distributed ecosystem and hard to track, so it's been kind of a blind spot for me. Their usage is somewhere well under 10% right now, but they may finally be getting some traction, so I'm keeping my eye on them. Bueno, lo que estaba diciendo de Gatsby era que pues perdió uso y perdió satisfacción también. Yo casi creo que perdió maintainers. No sé, por ahí algo escuché. El punto es que eso hace que tu decisión de tomar Gatsby como SSG sea un poco más complicada, ¿no? Porque, bueno, ya no tiene tanto uso, no tiene tanta satisfacción y pues eso es un indicador no muy bueno hacia la tecnología, ¿no? Al contrario de, por ejemplo, Noxt, que creció a la derecha y creció para arriba, pues eso es mucho mejor. En fin. Luego dice que tenemos los web components, no los agregaron como tales a los datos que tienen en la encuesta. Dice se está utilizando un poquito menos del 10%. No sabemos del nivel de satisfacción por lo que yo puedo ver aquí. Pero dice, bueno, estos podrían llegar en algún momento como a ser más utilizados, ¿no? So, it's time to think about what all of this means for us. Is there a clear winner in frameworks? I don't think so. But there are some obvious, strong choices. A component library of some kind is a good idea. Everybody likes using them. And the strongest of those is React. If you're looking for a kitchen sink, Next.js is the clear leader, Nuxt is a strong competitor, and Vite and SvelteKit are very interesting options. But because of the performance data that we were looking at earlier, you might not want a kitchen sink framework. An SSG might be a better choice for you, in which case Gatsby is the obvious choice, but given its declining satisfaction and usage, you might want to try 11t instead. Venga, ahora están las conclusiones de los frameworks. Dice no hay un ganador real, un clear winner, pero sí tenemos algunas ideas sólidas, dice. ¿Quieres una librería de componentes? Pues usa React. Eso es como lo que tiene aquí en el slide. ¿Quieres un kitchen sink? Utiliza Next. O puedes ir por Nuxt o SvelteKit. Entonces ahí está un poquito extraño porque no menciona, por ejemplo, en Nuxt a Vue o en SvelteKit a Svelte como alternativas para el Component Library, pero definitivamente lo son, ¿no? Entonces, en mi opinión, con cualquiera de esos tres la vas a armar muy padre, especialmente si pues es un proyecto en el que necesitas mucha agilidad, ¿no? En el caso de Angular, que no lo menciona realmente y no es parte como de estas tendencias y cosas modernas y cosas así, en realidad Angular, por lo que yo entiendo, en mi perspectiva, es algo que sí es moderno, que sí implementa ideas, implementa patrones pues muy válidos, muy actuales. Está un poquito más orientado al enterprise, aplicaciones que son muy grandes, que son mantenidas por equipos grandes y cosas así. Entonces creo que va por ahí un poquito la perspectiva, ¿no? Pero bueno, ahí está. Angular no apareció aquí. Lo otro que dice es si quieres un SSG, y lo más probable es que lo necesites más que cualquiera de los otros, Nuxt, Next o algo así, especialmente para el contenido que es estático, que no tiene demasiadas cosas dinámicas. Gatsby estaría bien que le eches un ojo a 11t. Dice, la verdad es que ese proyecto ha crecido bastante en este último año y ha adoptado muchas cosas padres, ¿no? Entonces, bueno, por ahí está eso. Como notita aquí que no existe, ni siquiera estaba en el radar de nadie, creo, sería Astro, para el cual también queremos hacer una instancia especial. Pero bueno. The last thing I want to mention when I'm talking about frameworks is a potential future for React. As we saw, React is enormous, way bigger than its nearest competitor, and also bigger than anything else out there. The only framework that I'm aware of that was ever bigger than React is now was jQuery, and that is an important historical parallel. Otra de las cosas padres que dijo, o no sé si padres, pero muy interesantes, que me llamó mucho la atención, vaya, es esta parte de React. La única cosa a la que él podría comparar React, dice, sería a jQuery en su momento, ¿no? Es lo que pues fue mucho más grande, tuvo mucho más uso en cuanto a las personas que desarrollamos para web. Y bueno, dice aquí su slide, React may be the new jQuery.
but I mean it, or I mean that in a good way, ¿no? Entonces, a ver qué más nos cuenta. Because jQuery never died. People say that they don't use jQuery anymore, but that's because something happened. Browser makers took the APIs that jQuery invented and built them straight into the browser. You don't need to install jQuery anymore. It is built into the fabric of the web. 100% of people use jQuery. It didn't die, it transcended. Esa parte me encanta. Dice, jQuery nunca murió, se convirtió en parte del navegador. La gente que dice que no usa jQuery es porque sí, es cierto que no lo tiene que instalar y no lo tiene que aprender como tal. No está diciendo estoy usando jQuery. Pero la API de jQuery se volvió parte de los navegadores hoy en día. Entonces la forma en la que seleccionamos nuestros elementos del DOM, la forma en la que recorremos un arreglo, por ejemplo, un montón de cosas que en su momento necesitabas la librería, necesitabas esa API extra encima de lo que te podía dar el browser, pues ya no es así, ¿no? Dice jQuery trascendió, eso está padrísimo, trascendió y se volvió parte del navegador. Y bueno, eso es una de las cosas que a mí me gustó muchísimo, una muy buena reflexión de lo que sucedió con esta librería. Could something like that happen to React? I can't say for certain, but what happens if React goes from 67% share to 75% or 80% or 90%? At some point, the browser makers probably need to stop and think about how to bring these idioms to the native web platform. Native web components are portable and extremely performant, but React's developer experience is extremely popular. I would really like to see somebody combine these two. Entonces ahora la reflexión sigue. ¿Podría suceder lo mismo con React? O sea, ya dijimos que pues React es tan grande o tan importante como jQuery fue en su momento, y pues no parece tan descabellado lo que dicen, ¿no? Podría ser que estos idioms, estas cosas que usamos en React, se puedan llevar al navegador, porque pues ¿qué tenemos que esperar? ¿Que el 60 y cachito % de usuarios se conviertan en 90 y tantos %? ¿O qué onda, no? Dice, entonces hay una idea muy interesante que sería utilizar esta visión de los web components y la experiencia de desarrollo que te da React, como mezclarlos de alguna manera y ver si algo bueno puede salir de ahí, ¿no? Eso es parte de lo que dijo. So that was a ton of data. So I told you I'd give you a sense of the state of modern web development. How did I do? Let's quickly recap. We learned that B2B and B2C are equally big, but other categories that we spend less effort on, like internal tools and lead capture, are almost equally big targets of our work. Speaking of targets, we learned that we don't target mobile as much as we say that we should. And also that we build totally static sites and completely dynamic sites roughly equally often. We learned that move fast and break things is apparently the industry standard priority. And finally, in how we build, we learned that Strapi and Sanity are making waves, and that Alinity is a static site generator to look out for. We learned that React is becoming bedrock to the web, and that Next.js is a front runner in frameworks. Vite is an outstanding newcomer. And we talked about the future. Will we switch to native web components? Will WASM play a role? We don't know. But if you take nothing else away, what I hope you get from this is how exciting the web is right now. There are new tools and technologies and techniques, and they are constantly pushing the boundaries of what the web can do. And we are the lucky ones who get to play with them and build it. I hope you find that thought as invigorating as I do, and thank you all for your time and attention. Buenísimo. Bueno, ahí están las conclusiones y dice, si hay algo que te vas a llevar de todo esto, pues es que estamos en un momento súper interesante, súper emocionante de la web, que nosotros la podemos crear, podemos trabajar en ella y hacer pues cosas para los demás, ¿no? Hay muchas tecnologías que están creciendo, que están surgiendo, nuevos conceptos que se pueden aplicar, cosas así, y yo estoy completamente de acuerdo con Lori. Estamos en un muy muy buen momento para estar vivos, para poder tener acceso a todas estas herramientas
para dedicarnos más a las lógicas de negocio, dedicarnos más al proyecto creativo que tenemos en mente y menos a como tener que configurar y tomar las herramientas para que funcionen correctamente. Es muy padre poder tener tantísimas cosas a la mano de las que podemos hacer uso y pues traer estas experiencias, estos contenidos a otras personas, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho desarrollar para web, por el alcance que podemos tener y bueno, también por lo padre que es tener que estar siempre al día, siempre cambiando. Algo que pues ya no se quedó aquí en este video de YouTube que compartí contigo es las preguntas y respuestas. Yo creo que, bueno, a lo mejor ha de haber sido por dejar que la experiencia de la conferencia pues fuera única y no realmente pues solamente grabar todo el contenido ya, ¿no? Pero hubo muy buenas preguntas que le hicieron a Lori. Le preguntaron, por ejemplo, por dónde empezar y otras cosas bien padres. Entonces, para eso tenía respuestas muy buenas que también pues me hubiera gustado haberlas tenido aquí porque la verdad es que mis notas no fueron así como muy vastas. Entonces, bueno, eso quedará para el recuerdo de quienes sí estuvieron por ahí, ¿no? Y este sentimiento de haberlo escuchado y haber aprendido un poquito más de él y de las cosas que existen ahora para desarrollar. Perfecto. Pues vámonos bien rapidísimo a la siguiente sección de nuestra instancia de My Type of Radio. Y esta sección se llama los picks o las recomendaciones random. Creo que un día tenemos que decidir cuál es el nombre que se va a quedar. Pero bueno, en esta sección te compartimos una cosa que nos gusta, que te recomendamos para ver, para hacer, preparar de comida, etcétera, etcétera. Puede ser una revista, otro podcast, un autor, un libro, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que nos haya gustado, que te queremos recomendar. Y bueno, mi recomendación sería música esta vez. Vamos a recomendarte Mandrágora. Mandrágora es un artista de música electrónica. A mí me suena como psytrance, como trance psicodélico. Hay dos álbumes que me gustan mucho en particular. Uno que se llama La Españolita, que es del 2015. Tiene 11 canciones, aquí lo estoy viendo. Y además de ese, tiene otro que se llama Triple M. Según yo, es un artista mexicano, pero no te podría decir mucho. Tendría que investigar un poco más al respecto, pero bueno, el punto es que escuches su música, ¿no? En este álbum de Triple M, si ya escuchaste nuestro episodio con Darwin acerca del inglés, ahí te comenté algo de Peter Dross y entonces hay una pequeña referencia a eso en Triple M. Si la encuentras, nos puedes escribir a My Type of Radio en Twitter, en Spotify, en Twitter, en Instagram y en Facebook para que nos digas cuál fue esa referencia en Triple M para Peter Dross. ¿Va que va? ¿Qué más? Lo que sigue sería el Shameless Self-Plug. Y por ahora, pues solamente recordarte, si quieres aprender un poco más de Vue, tengo por ahí dos cosas. Un pequeñito mini curso de 1 hora en el que exploramos varios conceptos de Vue. Es muy importante que sepas que estos conceptos se mantienen entre Vue 2 y Vue 3 en su mayoría. Entonces lo que platicamos ahí, aunque ya tiene algunos años, sigue siendo válido. Y está en una plataforma súper interesante que se llama Screamba. En esta plataforma puedes ver lo que yo estoy codificando y puedes moverle tú en ese mismo momento al código. Puedes jugar con él sobre el código que yo acabo de grabar. Entonces está muy interesante. A mí me gustó muchísimo esa plataforma. Me voló la mente. Creo que ya lo he mencionado antes, pero está súper padre, Screamba. Luego tenemos Notes on Vue y por ahí te voy a dejar el link también. Ese sí está en inglés y es contenido pues que fui creando, ¿no? Como en preparación para hacer un curso eventualmente. Necesito retomar esa parte y volver a escribir y a crear esta como guía.
pero es básicamente cómo sería si tuviera que explicarte Vue en persona, ¿no? Si los conceptos los tuviera que ir explicando yo de una persona a otra, pues esa sería la manera en la que lo haría, ¿no? Así es como yo aprendería Vue y así. Entonces, pues ahí están las dos opciones, ¿no? Una especie de video curso y otro que es contenido escrito. De acuerdo, pues sin más, muchísimas gracias por habernos escuchado esta vez. Si te latió este formato de contenido de cómo hacemos el review, échanos un grito ahí en nuestras redes sociales. Si crees que algo podemos mejorar, si prefieres que pues solo te contemos qué fue lo que dijo el speaker del talk, si quieres que más bien lo analicemos desde otra perspectiva, no sé, alguna opinión que tengas al respecto, por favor haznosla saber. Sin más, me despido, yo soy Axel Martínez, muchísimo gusto en platicarte de estas cosas. Bye bye. Muchas gracias por escucharnos. Puedes suscribirte desde Spotify, iTunes o tu reproductor favorito. Síguenos en Twitter, @mytypeofradio, y nos escuchamos en la próxima.